Sí, doctor. Sí, ya. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a empezar lo relacionado a cardiopatías congénitas. Cardiopatías congénitas, las más frecuentes que vamos a ver va a ser CIA, CIB y PSA. ¿Ya? Tienen ahí las tres cardiopatías, las cuales son cardiopatías congénitas acianógenas. ¿Cómo se clasifican las cardiopatías congénitas? En acianógenas, aquellas que van a dividirse en dos subgrupos, las que tienen flujo pulmonar normal y las que tienen flujo pulmonar aumentado. Las tres cardiopatías congénitas van a ser aquellas que tienen flujo pulmonar aumentado y entre tienen ustedes la CIA, CIB y la PC, persistencia del conducto arterioso. Vamos a ver primero una de las cardiopatías congénitas, la comunicación interauricular. Si se fijan acá, tienen la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y comunicación interauricular. Defecto del septum interatrial, la cual va a hacer que la sangre vaya de izquierda a derecha. O sea, son cortocircuitos de izquierda a derecha. Si tienen alguna duda después de que terminemos, preguntan por favor. Vean acá el corazón normal. El corazón normal, como no hay alteraciones a nivel del septum, los septum interatrial e interventricular están íntegros, la sangre, pues, de la aurícula derecha irá al ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar a los pulmones se oxigena y a través de las venas pulmonares va hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta. Cuando tienen ustedes comunicación interatrial y dependiendo del efecto, como vamos a ver en la clasificación de la CIA, como hay cortocircuito, tienen defecto interatrial, la sangre oxigenada de la aurícula izquierda va a pasar a la aurícula derecha, que es sin oxigenarse. Y de ahí al ventrículo derecho, arteria pulmonar. ¿Cómo vamos a saber qué tipo de comunicación interatrial hay? ¿Cuáles son los tipos? Ostium primum, acá tienen con número 1. Son las cardiopatías que van relacionadas casi a la vía entrada del tracto de entrada del ventrículo derecho. La de acá, este es septum ostium primum, ¿ya? Es la de acá. Ostium secundum es la más frecuente, o llamada también medio septal. Y por último tenemos la del seno venoso, la cual puede ser superior, el 3 inferior, uno relacionado con vena cava superior y otra relacionada el defecto interatrial con la vena cava inferior. Entonces vean los diferentes tipos de comunicación interatrial que existen. Ahora puede haber combinadas, que sea ostium primum con seno venoso superior o inferior. Vean acá otro esquema, el ostium primum, ostium secundum, seno venoso superior, la que va relacionada con la vena cava superior. Como comentamos, son cardiopatías congénitas con corte circuito, decimos de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque la presión de las cavidades izquierdas es mayor que las cavidades derechas. Por eso es el cortocircuito que, dependiendo de la localización del septum interatrial, va a ser que la sangre de la aurícula izquierda vaya a la aurícula derecha. Por eso llaman cortocircuito de izquierda a derecha. Como tienen acá en el esquema ¿qué va a haber? Sobrecarga de volumen. Y va a depender del tamaño del orificio de la comunicación interatrial. Cuanto más pequeño sea la comunicación interatrial,
obviamente el flujo, la sobrecarga de volumen va a ser pequeño. Si el orificio de la comunicación interatrial es grande, obviamente el flujo que va a ir y la sobrecarga de volumen de la izquierda a la derecha va a ser mayor, eso es obvio. Y toda la sangre, ¿dónde va a ir? De la aurícula izquierda, la sobrecarga de volumen, ¿dónde va a ir? Sobre la aurícula derecha. El volumen, ¿dónde va a ir? Al ventrículo derecho. ¿Y sobre qué arteria está sobrecargando el volumen? Va a ser sobre la arteria pulmonar. Como dicen, sobrecarga de volumen. Y es así que cuando veamos nosotros en la radiografía, por eso llaman cortocircuito de izquierda a derecha y sobrecarga de volumen, y van a ver cómo va a estar la pulmonar, va a estar abombada. ¿Cuál es la clínica de los niños? Los niños, dependiendo del defecto del septum interatrial, si es pequeño, el niño va a estar asintomático. Septal, el niño va a presentar, o el recién nacido, datos de insuficiencia cardíaca. No les va a comentar los niños que cuando nacen tiene disnea porque no camina, no corre ni nada. Es muy importante, cuando lloran, va a tener mayor sudoración, o cuando están recibiendo la mamadera van a comenzar a tener sudoración, y esos datos son que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Normalmente el niño, cuando agarra la mamila, o sea, no va a transpirar como los pacientes que tienen comunicación interatrial ventricular o PCA, ni hay sudoración, ni con el llanto van a tener sudoración. Entonces, para nosotros es importante ver estos datos, ¿ya? Porque el niño no les va a decir tengo disnea, tengo ortopnea, disnea de pequeños, medianos o grandes esfuerzos. Entonces ustedes solamente a través de la lactancia se fijan. Y normalmente, por decir un ejemplo, la mamadera agarran y pues en 2 intervalos terminan. En cambio, en los que tienen insuficiencia cardíaca con cortocircuito y orificios grandes de la CIA, va a ser en 3, 4 intervalos que va a ser para terminar la mamadera. Entonces ustedes dicen, no, pues lo que tiene es insuficiencia cardíaca. Los niños pueden presentarse con infecciones por la carga de volumen, que es de izquierda a derecha. Los niños van a presentar neumonías por sobrecarga de volumen. A eso se refiere a las infecciones. Infecciones de vías respiratorias bajas son las neumonías. Ahora, muy bien, como la comunicación interatrial es una de las más frecuentes y de las mejor tolerables, los pacientes que llegan a los 30, 40 años van a tener hipertensión de la arteria pulmonar, van a tener insuficiencia cardíaca. Y si las presiones superan las de las edades derechas a las izquierdas, es lo que se denomina síndrome de Eisenmenger. Y ahí ya va a ser cortocircuito de derecha a izquierda. Y los pacientes ya van a ser cianóticos con hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué es lo que van a escuchar ustedes en la auscultación del niño? Primero, van a tener, el primer ruido va a ser fuerte y van a tener un soplo sistólico en foco pulmonar. ¿Cómo está el segundo ruido? Va a ser desdoblado y fijo. Cuando tienen hipertensión arterial, desaparece el segundo ruido. Ya, entonces, obviamente eso va a ser cuando el paciente tenga 30, 40 años con hipertensión de la arteria pulmonar. ¿Cuál es el método diagnóstico a ustedes en las cuales vayan a decir muy bien tiene comunicación interatrial? Obviamente tienen la clínica y los estudios complementarios. Vean acá, esta es la aurícula izquierda y acá la aurícula derecha. Y vean acá el mosaico que tiene, y entonces es el paso de sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Y esta es la comunicación interatrial.
Vean acá otra, son ecocardiografías transesofágicas. Vean, aurícula izquierda, aurícula derecha, y este es el mosaico del defecto septal del flujo que va de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Y aquí está mucho mejor. En el eje subcostal, en la ecocardiografía, vean acá el septum interatrial y vean el defecto que tiene. Entonces, acá vean la comunicación interatrial ostium secundum. Y acá, nuevamente, eco transesofágico, vean la aurícula izquierda, la comunicación interatrial y la aurícula derecha. Cuando llamamos comunicación ostium, van a fijarse en el esquema este, llegan a ver la flechita, ¿verdad? Cuando ese ostium primum, no hay toda esta parte del septum, y en caso de comunicación interatrial ostium primum, no hay el cierre de que ustedes puedan colocarle los Anplatzer o las sombrillas. Vean acá, cortocircuito, comunicación interatrial, otra comunicación interatrial, ostium secundum. Vean el flujo de izquierda a derecha. Y esto obviamente para ustedes es más objetivo porque llegan a ver el defecto del septum interatrial. En el electrocardiograma, ¿qué es lo que van a tener? Es sencillo. Si hay sobrecarga de volumen de la aurícula derecha al ventrículo derecho, ¿qué van a tener? Hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Y qué van a encontrar en el electro? El eje está a la derecha y bloqueo de rama derecha del haz de His por sobrecarga de volumen. Si ustedes encuentran paciente que tiene soplo sistólico en foco pulmonar y en el electrocardiograma tienen bloqueo de rama derecha, ustedes van a decir que tiene comunicación interatrial ostium secundum. ¿Qué dice acá? Escuchen bien, entren en el examen. El eje a la derecha, cuando el eje está dirigido hacia la izquierda, mayor de menos 30 grados, entonces ustedes van a sospechar que el paciente tiene comunicación interatrial ostium primum. Tiene su soplo sistólico y activo en foco pulmonar, el electrocardiograma, el eje está a la izquierda, entonces dicen, tiene comunicación interatrial ostium primum. Y vean acá, en el ostium secundum, tiene crecimiento de cavidades derechas. Vean en D1, la R es más pequeña que la S, el eje está desviado a la izquierda. Y vean acá, en B1, R, bloqueo de rama derecha. Ya, entonces tienen acá. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Comunicación interatrial ostium secundum. ¿Qué ven en las radiografías de tórax? Son las tres características que van a tener. Uno, van a encontrar ustedes cardiomegalia. Cardiomegalia, pero a expensas ¿de quién? De cavidades derechas, del ventrículo derecho. Uno. Dos, vean acá la aorta y acá está la pulmonar, y vean la pulmonar abombada, y el hiperflujo pulmonar que va a tener. Entonces, ¿cuáles son las tres características que va a tener el paciente que tiene comunicación interatrial o interventricular? Cardiomegalia a expensas de cavidades derechas, ventrículo derecho. 2, pulmonar abombada. Y 3, hiperflujo pulmonar. La CIA y la CIB va a ser similar la radiografía, ¿ya? Entonces, si les voy a preguntar cuáles son los hallazgos radiológicos en la CIA, entonces tienen que colocar.
antes de que hubiese el cateterismo, antes de que hubiese la ecocardiografía, para los diagnósticos tenían que utilizar ustedes cateterismo cardíaco y podían ver el salto oximétrico. Esto es para mostrarles a ustedes que la saturación de oxígeno y la presión dentro de las cavidades, cuando no había el eco, podían hacer cateterismo cardíaco. Vean acá en la vena cava cuál es la presión 5 y cuál era la saturación de oxígeno. Como no está oxigenada, va a ser 72%. En la aurícula derecha la presión es 5 y la saturación, acá vean, por el cortocircuito que viene sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, si se fijan acá, la saturación es 72, pero como hay ya flujo con sangre oxigenada, vean acá la diferencia de saturación de oxígeno de 72 a 84. Cuanto mayor sea el defecto interatrial, mayor será pues la saturación de oxígeno. Y tiene acá la presión del ventrículo derecho, la 31,3. 31 es la presión sistólica y 3 la diastólica. Y acá vean la saturación de oxígeno que casi no varía, la sangre que está viniendo de la aurícula derecha al ventrículo derecho, 84-85. Y tiene acá las presiones de la arteria pulmonar, 25,8 y saturación 86. Y tiene acá la presión del ventrículo izquierdo, 120-80, ya es sangre oxigenada y tienen ustedes ahí 97. Y por último, tiene la presión de la aorta, que es la presión ustedes que toman normalmente cuando toman la presión arterial. ¿Qué les está reflejando? ¿Cuál es la presión de la aorta? Entonces, la presión de la aorta es 120-80 y como ya es sangre oxigenada, vean acá, la saturación es 97. Todo esto antes hacían a través de cateterismo cardíaco. Hoy en día, a través de la ecocardiografía, les pueden determinar cuál es el QP-QS, cuál es el flujo sistémico y pulmonar. Ya, esto es para que ustedes vean las diferencias de presiones en las diferentes cavidades, que hoy en día ya no se utiliza el cateterismo cardíaco, a no ser, escuchen bien, no utilizamos nosotros en las 6 congénitas, tetralogía de Fallot, doble vía de salida del VI, transposición de grandes vasos, coartaciones, entonces sí van a requerir hacerle cateterismo cardíaco para ver cardiopatías complejas. ¿Cuál es el pronóstico de tratamiento? Normalmente esperan ustedes hasta los de 2 a los 5 años a que se cierre. Normalmente cuando son pequeñas se van a cesar ostium secundum, pero el ostium primum no se cierra. Y la corrección quirúrgica normalmente es recomendada es a partir de los 3 a 6 años. Y si me preguntan por qué, porque entran los niños a la escuela y entonces antes de que entren a la escuela, entonces son operados. Pero hoy en día ya no hay cirugías, sino van a ver ahora que la nueva alternativa de binomio invasiva van a colocar, cesar los defectos septales interatriales a través de los Amplatzer. Flujo sanguíneo, el QP, flujo pulmonar, QS es flujo sistémico, es mayor de 1.52, la mortalidad en los niños es menor de 2 años. Ahora, los pacientes que no son operados y tienen mayor de 40 años, lo que hay que hacer es hacer el control en forma periódica. Pueden presentar arritmias auriculares o el de acá ser embolia, escuchen bien, embolia cerebral, es lo que llaman embolia paradójica. ¿Y cuándo va a ocurrir? Cuando el paciente tenga inversión de shunt, que sea de derecha a izquierda, y si el paciente tiene arritmias cardíacas, fibrilación auricular, que fue trombos en la orejuela derecha, entonces
como hay aumento de presión de cavidades derechas a las izquierdas, el trombo que se forma en la aurícula derecha va a ir de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda va a ir al territorio cerebral y va a presentar ACV de tipo embólico. ¿Ya? Es la única causa en cardiopatías congénitas con inversión del shunt de derecha a izquierda, lo que se llama síndrome de Eisenmenger. Entonces van a tener cuidado que el paciente después les aparezca, si no han hecho la corrección quirúrgica o hayan hecho ustedes la implantación de los Amplatzer, entonces pueden tener esa complicación. Ahora, no se realiza cirugía en los pacientes que tienen QP, QS menos de 1 o 1.5. No van a realizar cirugía, lo que les comento en Eisenmenger, porque ya tienen alteraciones ahí ustedes de hipertensión pulmonar. Y lo que van a tener que hacer es cambio, trasplante, corazón-pulmón. ¿Cuáles son las complicaciones de los pacientes que tienen CIA? Persistencia del shunt, si no han sido corregidos, formación de trombos, rotura de dispositivo, cuando los Amplatzer son mal colocados, arritmias y los pacientes pueden morir por muerte súbita. Hoy en día, vean acá la cirugía, el cierre de la comunicación interatrial ostium secundum. Si se fijan ahí, están cesando pues con catgut, ¿ya? Cierre de la comunicación interatrial. Hoy en día tienen ustedes el cierre percutáneo, dispositivos lo que llamamos con Amplatzer, ¿ya? O sombrillas. Vean acá la parte esta del Amplatzer que va a la pared del septum interatrial de la aurícula izquierda y vean posterior la otra sombrilla que va a ir al septum interatrial derecho. Cierra y se cierra el defecto. Vean acá. Implantan primero la sombrilla al lado izquierdo, aurícula izquierda. Después la sombrilla del lado derecho, de la aurícula derecha, y cierran el defecto. Cuando tienen ustedes la comunicación interatrial, es importante medir cuál es la distancia que tiene la comunicación interatrial, porque de acuerdo a eso van a pedir ustedes el número de Amplatzer. Si se fijan acá en la diapositiva esta, vean cómo se ancla en la parte superior del septum interatrial y la otra parte se ancla en la parte inferior del septum interatrial. Este dispositivo no, escuchen bien, no está indicado en la comunicación interatrial ostium primum porque no tiene este septum. Y la pregunta es, si no hay este septum, el que estoy remarcando ahorita, ¿dónde va a anclarse o dónde se va a sujetar el Amplatzer? O sea, no es indicativo el Amplatzer en comunicación interatrial ostium primum. Bueno, ya que vean cómo es la colocación del Amplatzer. Vean la defecto interatrial, vean el Amplatzer, que es el primero, tiene de la aurícula izquierda la sombrilla paraguas que se llama, y al final tienen el cierre y ya no hay comunicación, ya no hay flujo de izquierda a derecha, ya está completamente cesado, ya no hay comunicación y no requiere cirugía. Vean acá la comunicación interatrial y vean acá ya el Amplatzer, ya que cesó la comunicación interatrial. Vean tan bonito acá, nuevamente. Vean gran comunicación interatrial, vean el jet que va de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, todo es del flujo que va y es una comunicación, si se fijan acá, es una comunicación grande, más de 1 centímetro. Vean acá el Amplatzer, ya, vean acá el Amplatzer y acá el dispositivo, cómo va a anclarse
en la aurícula izquierda, posteriormente el de la aurícula derecha se cierra y ya no hay defecto septal. Ya el niño ya está curado. ¿Tienen una pregunta, perdón? ¿Tienen alguna pregunta? Buenas noches, doctor. Cuando se refiere a QPS, QS mayor, ¿a qué medida se refiere al...? Es el flujo sistémico y flujo pulmonar. O sea, toman Gracias. muestras y te van a decir el flujo es de 1.5 a 1.2, ¿ya? Y si te has fijado en el cateterismo, son las muestras que van tomando de la aurícula derecha o, en el caso de comunicación interventricular, en el ventrículo derecho. Y el flujo que vayas a tener, flujo pulmonar y flujo sistémico, hacen ellos una relación. Y de acuerdo a eso te van a decir cuál es la relación y el compromiso hemodinámico que tiene, ¿ya? ¿Otra pregunta? Vamos a ver ahora comunicación interventricular. Vean acá la gráfica, el defecto septal es del septo interventricular y vean el defecto septal. Entonces, nuevamente, las cavidades izquierdas tienen mayor presión y en el caso este pues tiene presión de 128. Entonces, vean acá, ¿dónde va a ir el flujo? Va a ir hacia las cavidades derechas. ¿Qué está sobrecargando? Sobrecarga de volumen. ¿Sobre qué arteria es la que va a repercutir? Sobre la arteria pulmonar. ¿Qué es lo que van a tener ustedes? Tan fácil ahora. Van a tener que, en la radiografía es similar al de la aurícula de la comunicación interatrial. Vean acá, es el corazón normal, en la cual los septos interventriculares intactos. Por eso no hay cortocircuito de izquierda a derecha. En cambio acá ya en la figura, vean acá el defecto del septum. Y estas son lo que conocemos nosotros como comunicación interventricular de tipo muscular, porque está en el septum, en el tabique interventricular y es músculo. Son las musculares de... Vean acá el defecto del septum, cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Cómo clasifican ustedes las comunicaciones interventricular? La comunicación interventricular puede ser única o puede ser múltiple. ¿Cómo clasifican según su localización? Tienen ustedes la de vía de entrada. Acá tienen la válvula tricuspidia y es lo que llaman CIB de vía de entrada. Donde está el septum interventricular, vean acá, es la perimembranosa. Estas comunicaciones son las que se cierran más frecuentemente. Tienen las musculares o las de Soger, las que están en el septum interventricular, y las infundibulares, que están por debajo del infundíbulo, ya sea de la válvula aórtica o de la válvula pulmonar. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la localización, van a tener también ustedes la auscultación. Según el tamaño de la lesión, pueden ser grandes, mayor de 1, puede ser pequeño, menos de 1/3, mayor de 1/3, pero menos de 1 centímetro, en relación con el anillo aórtico. ¿Cuál es la fisiopatología? Es similar a la de la comunicación interatrial, que es cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Qué va a haber? Sobrecarga de volumen. Y al haber sobrecarga es hiperflujo, donde va a ir a los pulmones. ¿Y qué va a ser en el ventrículo derecho? Va a haber hipertrofia. ¿Sobrecarga de qué? Sobrecarga de volumen. Similar al de la comunicación interatrial. Las CIBs
pueden clasificarse de acuerdo al tamaño. Menos de 1 centímetro son las comunicaciones interventriculares llamadas musculares o de Roger, y que son cortocircuitos de izquierda a derecha. Y el QPQS, flujo pulmonar, la relación con el flujo sistémico es menor de 1.5 a 1. Las comunicaciones interventriculares que tienen de 1 a 1.5 centímetros de orificio de defecto son importantes, ¿ya? Pueden ser, la sobrecarga de volumen va a ser mayor. Los que tienen comunicación interventricular en la cual el cortocircuito sea mayor de 1.5 a 3, van a tener cuidado de que el paciente vaya a hacer comunicación interventricular hipertensiva, o sea, va a tener hipertensión de la arteria pulmonar. Cuando las presiones, cuando son grandes, entonces las presiones en las cavidades ventriculares se van a igualar e inclusive pueden superar la presión del lado izquierdo y tener la comunicación interventricular, lo que se llama síndrome de Eisenmenger, y el cortocircuito ya no va a ser de izquierda a derecha, el cortocircuito va a ser de derecha a izquierda. E igualmente, si tiene formación de trombos, pueden hacerles ACVs de tipo embólicos, ¿ya? Y cuando tienen ustedes ya el síndrome de Eisenmenger, ustedes ya no pueden hacer la corrección quirúrgica. ¿Por qué? Porque la presión de la arteria pulmonar supera la sistémica. Entonces está contraindicado y lo único que les queda a ustedes es hacer el trasplante corazón-pulmón. Cuando la CIB es pequeña, en la clínica es igual que la ya sintomático. Y el soplo, ¿dónde va a encontrar? En mesocardio. El soplo lo sistólico irradiado en barra. ¿Ya? Cuando la CIB es de gran tamaño, pues tienen el soplo en barra y dependiendo del tamaño, obviamente va a tener sintomatología disnea, el crecimiento es normal. Si son niños, igual que la CIA, sudoración profusa con el llanto o durante la ingesta de la mamila. ¿Y qué va a tener si tiene sobrecarga de volumen? Igual que la CIA, infecciones secundarias a neumonía por hiperflujo y tienen datos de insuficiencia cardíaca. ¿Qué encuentran ustedes en la auscultación? Si la CIB es pequeña, el soplo es pansistólico, o sea, durante la sístole, diástole, o sea, proton, meso y tele, sistólico. Si la CIB es mediana, soplo sistólico, soplo mesodiastólico, puede tener el tercer ruido o puede desencadenarse más el S4, ritmo de galope, y puede haber desdoblamiento del segundo ruido. Y si es la CIB grande, por casi igualdad de presiones, la intensidad del soplo va a disminuir, similar a lo que pasa en la tetralogía de Fallot. Cuanto más grande, las presiones se van a igualar y no van a auscultar ustedes el soplo de comunicación interventricular. Vean acá la comunicación interventricular. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, vean el mosaico. Vean acá. Cortocircuito de la comunicación. Vean. Comunicación interventricular. Y estas son las de muscular o las de Roger. ¿Qué llegan cuando toman ustedes la radiografía nuevamente de tórax? ¿Qué es lo que van a ver? Cardiomegalia a expensas de quién? Del ventrículo derecho. 1. 2. Vean la pulmonar abombada. Y 3. Vean el hiperflujo pulmonar y los cilios engrosados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es en la radiografía? Cardiomegalia a expensas del ventrículo derecho. 2. Hiperflujo pulmonar y
pulmonar abombada. Y nuevamente, en el electrocardiograma que van a tener hipertrofia biventricular y vean acá el crecimiento de la aurícula izquierda. Y en cateterismo cardíaco, obviamente, salto oximétrico en el BD, que ya está sustituido por la ecocardiografía. ¿Cuál es el pronóstico y tratamiento? El 30 al 50% de las CIBs de tipo muscular son pequeñitas y se cierran en forma espontánea durante el primer año de vida. ¿Cuáles son las CIBs que van a tener indicación quirúrgica? Aquellos que tienen el shunt de izquierda a derecha y cuando el QS sea mayor de 1.5 a 2. Y obviamente cuando no tenga hipertensión de la arteria pulmonar. Ahora, cuando las CIB son grandes, puede condicionar retraso en el crecimiento y obviamente van a tener sintomatología de insuficiencia cardíaca. Ahora bien, cuando no van a hacer la cirugía, cuando hay aumento de las resistencias vasculares pulmonares. ¿Qué quiere decir? Cuando el paciente tenga el síndrome de Eisenmenger, aumento de la presión de la arteria pulmonar que supera la presión sistémica. Y entonces está contraindicado el cierre y como la CIA es igual, similar a la CIB, lo único que le va a dar al paciente es hacerse trasplante de corazón y pulmón. El tratamiento que pueden establecer ustedes son de dos tipos. Uno, cierre quirúrgico con parche. Vean acá. Vean acá lo que han hecho, sutura, colocar el parche y suturar. Tiene la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Esta es una vía, CIA, vía de entrada. Entonces le pusieron el parchecito y listo. Pero tienen hoy en día, en la cual ya nos van a hacer ustedes con cirugía, corazón abierto, circulación extracorpórea, tienen la alternativa de que se le implante ¿qué? Los Amplatzer. Colocas el Amplatzer y es la comunicación interatrial. El paciente, aquel que está sometido a cirugía, va a estar como una semana que tiene que pasar a terapia intensiva y demás cosas. En cambio, el de acá, le hacen el cateterismo, implantan los Amplatzer y a las 24, 48 horas está dado de alta sin tener que haber sufrido o la cirugía esto de la esternotomía media. Entonces vean los avances de la tecnología. Pero obviamente el costo de los Amplatzer son altos. Vean acá, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Donde dice número 1 es el defecto septal interventricular en la cual está pasando medio de contraste hacia el ventrículo derecho. ¿Ya? Acá está. Esta es la comunicación interventricular. Y acá lo que van a hacer es colocar el Amplatzer. Y por último, tienen ustedes lo que se llama el persistencia del conducto arterioso. Vean acá. Esta es la aorta y acá tienes el conducto, por la cual va a permitir la circulación hacia las arterias pulmonares. En la vida intrauterina no funcionan los pulmones. Entonces, ¿cómo va a ser la nutrición? Va a ser a través del conducto o persistencia del conducto arterioso. Vean acá. Entonces va a ir el flujo a la rama derecha y a la rama izquierda. Vean acá, esta es la persistencia del conducto arterioso. ¿Ya? Corazón normal y ducto persistente. Y entonces, ¿cuál tiene más presión? ¿La aorta o la arteria pulmonar?
que va a tener va a ser ahora es la presión 120/80. ¿Y cuál es la presión de la arteria pulmonar? Va a ser 25. Entonces vean la diferencia. Entonces el flujo va a ser cortocircuito de izquierda a derecha, de la aorta a la arteria pulmonar. ¿Qué es lo que va a encontrar de nuevo? Van a ver hiperflujo pulmonar. ¿Por qué? Porque hay la sangre de la aorta está yendo ¿a dónde? Hacia la rama izquierda de la arteria pulmonar, o puede ir a la rama derecha de la arteria pulmonar. Pero acá, a diferencia de la CIA y de la CIB, el flujo ¿dónde está llegando? A la rama derecha, a la rama izquierda de la arteria pulmonar. El flujo pulmonar, ¿dónde va a ir? A los pulmones y de los... Entonces, la sobrecarga de volumen, ¿hacia qué cavidades va a ser? Hacia cavidades izquierdas, ¿ya? En cambio, en la anterior, la CIA, CIB, el flujo ¿dónde iba? Hacia cavidades derechas. En cambio, este es el único que tiene cardiomegalia o movimiento de cavidades izquierdas, hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga de volumen. Cuando ustedes, permítanme, cuando la persistencia del conducto arterial, el diámetro es menos de 4 milímetros, el niño va a estar asintomático. Si el conducto arterioso mide de 5 a 8 milímetros, puede estar asintomático hasta la tercera década de la vida. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes en la clínica? El pulso de la arteria femoral va a ser de tipo Seller y Saltón. Y acá es los que van a rotar conmigo, los que están viendo enfermedad renal con hemodiálisis, ya algunos ya han escuchado el soplo en maquinaria, soplo sístolo-diastólico, soplo durante toda la sístole y soplo durante la diástole, ¿ya? Entonces es lo que llaman ustedes soplo en maquinaria o soplo sístolo-diastólico, que va irradiado a la región infraclavicular izquierda. Entonces el paciente, como las dos cardiopatías, va a presentar, llora el niño, pues sudoración, va a presentar palpitaciones y asitmias auriculares. Y cuando la tamaño, por el hiperflujo pulmonar que va a tener, como son a cavidades izquierdas, va a tener datos de insuficiencia cardíaca. Y si hay inversión del shunt, ¿qué quiere decir? Que ha superado la presión de la aorta, entonces el paciente que va a tener cianosis e hipertensión. ¿Cuál de las tres congénitas es la que les va a producir en edad temprana hipertensión pulmonar? Va a ser la persistencia del conducto arterioso, ¿ya? Como bien hemos comentado, los pacientes que ya la hipertensión de la arteria pulmonar va a ser a los 40 años. En cambio acá, en pacientes jóvenes de 18 años que hemos visto con hipertensión de la arteria pulmonar, síndrome de Eisenmenger, lo que han hecho es hacer cirugía de trasplante, corazón y pulmón. No es que le van a cambiar solamente ustedes el corazón porque ya tiene hipertensión pulmonar, sino que tienen que cambiar más en el trasplante pulmón, ¿ya? Es en bloque. Y vean acá, en el examen que van a pedir siempre ustedes en las tres cardiopatías, electrocardiogramas, radiografía
de tórax y ecocardiografía. Y acaba de encontrar hipertrofia del ventrículo izquierdo, que ya se los ha dado el doctor Arnés. Y la radiografía nuevamente. Este es el botón aórtico. Vean el abombamiento del botón pulmonar, cardiomegalia expensas del ventrículo izquierdo. Las 3 características radiológicas que va a presentar el paciente con persistencia del conducto arterioso. Tienen la ecocardiografía, vean acá el flujo en mosaico del defecto de la comunicación de la persistencia del conducto arterioso. Vean acá la aorta, la arteria pulmonar y este es el ducto persistente. El cierre quirúrgico lo que hacen es doble ligadura del extremo superior e inferior y la sección del conducto, ¿ya? El cierre con doble ligadura, uno a la aorta, miren, cierran y cierran, el de acá es la aorta, y el cierre de la arteria pulmonar. Pero si tiene el paciente la posibilidad de colocarse el Amplacher, entonces el cierre lo van a hacer sin que tenga necesidad de intervención quirúrgica. Y vean acá de nuevo el Amplacher y colocación del Amplacher en el ductus del paciente, y el cual no requiere cirugía. No requiere cirugía. Esta no requiere cirugía con circulación extracorpórea. Esta es la incisión subescapular izquierda, ¿ya? Entonces no requiere esta circulación extracorpórea porque es extracardíaco, no es el defecto intracardíaco como hay en la comunicación interatrial y la interventricular. Vean acá los Amplacher para que tengan idea. Ahora la pregunta para ustedes. En el caso de comunicación, o sea, persistencia del conducto arterioso, ¿cómo pueden hacer ustedes el cierre del conducto? Y la otra pregunta, ¿por qué es más frecuente en las ciudades de La Paz, Oruro, Potosí, que en las ciudades del trópico, por decirte Beni, Pando y Santa Cruz? ¿Quién puede responder? Es más frecuente, doctor, en el occidente por la disminución de oxígeno en el ambiente. La respuesta es correcta. O sea, y esto es muy fácil. Acá nosotros casi no vemos mucho, pero sí en La Paz, Oruro, Potosí, el oxígeno, cuanto más alta sea la ciudad, la concentración de oxígeno va a ser menor. Cuanto más baja sea la ciudad, la concentración de oxígeno va a ser mayor. Entonces, o sea, normalmente el oxígeno va a actuar como vasoconstrictor y va a permitir el cese de la persistencia del conducto arterioso. 1. Bien, ahora, si ustedes medicación, ¿qué medicamento van a hacer para que cierre el conducto? Y que pueden dar ustedes, si van a hacer Provins y demás, no van a tener posibilidad de que el niño venga para acá y demás, y para ganar tiempo. ¿Qué medicamento pueden darle para que puedan cesar el conducto arterioso? ¿Quién sabe? Podría ser la indometacina, doctor. 1, la indometacina. Y 2, el ibuprofeno, doctor. El ibuprofeno. ¿Ya? Entonces, vean ahora ustedes, mira qué bien. Vean ustedes que al tener idea, oye, tiene persistencia del conducto arterioso y para evitarle gastos a la madre y todo esto, ¿no? Entonces ustedes pueden administrarle indometacina o pueden darle ibuprofeno, con los cuales pues tienen chance
hasta el mes a que se cierre el ductus arterioso. Pero después de eso ya no se va a cerrar. ¿Ya? Ahora la pregunta, si tienen CIA, CIB y PSA, ¿por qué es mi inquietud de que ustedes tengan que aprender? ¿Cuál tuvieran que cesar primero? ¿Cuál? Dentro de las 3 patologías. ¿Cuál tuvieran que hacer la corrección? Ya sea quirúrgica o por Amplatzer. A ver. ¿Cuál creen? CIA, doctor. ¿CIA? ¿Cuál es otra opinión? ¿Cuántos alumnos hay? Ahorita voy a ver. Todas las preguntas y dudas